Muy buenos días, hermanos y amigos, una vez más, hoy domingo de julio del 2020, estamos nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Sabemos que ella es la que nos trae luz acerca de los planes, propósitos de Dios, y nosotros como cristianos pues debemos de estudiarla con un espíritu objetivo, sin prejuicio y fanatismo, y obviamente siguiendo las reglas de interpretación para que de esa forma podamos entender bien sus planes y propósitos. La Biblia es un libro, ¿verdad?, que no es fácil de interpretar y se requiere mucha dedicación y sobre todo mucho afecto y amor y sinceridad hacia ella, porque si amamos a Dios tenemos que amar su palabra, porque en ella es que está revelada toda la verdad. Y ya que existen tantos movimientos religiosos, pues nosotros pues, los cristianos tenemos que estudiar lo que cada uno de ellos cree, medirlo con las escrituras para de esa forma, pues entonces, si están en lo correcto, pues decirle amén; si están equivocados, pues no decirle amén. En estos miércoles pasados y domingos hemos estado estudiando acerca del liderato, cabeza adventista, de lo que creen y enseñan, y por este medio, por YouTube, entiéndase, estamos concienciando a aquellos adventistas sinceros que están dentro de este movimiento y a los que no son adventistas, para que vayan conociendo también lo que cree este movimiento y enseña, para cuando uno de estos líderes vayan a tratar de convencerlos, ya ustedes sepan lo que creen, cómo lo creen y por qué lo creen, y que están equivocados. Pablo en 1 Timoteo 6:5 habló de hombres corruptos de entendimientos. Y cuando Pablo habló de hombres corruptos de entendimiento, pues no habló en el plano personal, o sea, en términos inmorales, sino en términos de doctrinas. Y este movimiento no es la excepción. Sus líderes son líderes corruptos de entendimientos porque tienen falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y esa es mi meta, ¿verdad? Concienciar al ser humano para que conozcan bien lo que estas personas creen y enseñan. Estoy refutando lo que este literato cree. Yo estoy usando como referencia este libro, cuyo autor, como hemos dicho, es Danny Shelton. Ya hemos analizado algunos temas de lo que él ha traído, de la ley y el sábado, las dos leyes, etcétera, etcétera. Y les dije que le iba a hablar del sábado por la eternidad, porque ellos creen que el sábado se guardará por la eternidad, y lo voy a citar a él para que ustedes vean que no es Matías que lo dice, sino este caballero, ¿verdad? Digo caballero porque pues no tengo nada personal con él, ni lo conozco personalmente, pero cuando lo analizamos por la Escritura, encontramos que es un enemigo de Cristo, porque Jesús dijo que sus amigos son los que creen y enseñan lo que Él ordenó. Y en cuanto a la observancia del sábado por la eternidad, noten lo que Él dice. Dice, si el sábado, dice, el Señor dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Isaías 66, 22 y 23, que muchas veces yo lo he citado, otra vez lo voy a leer. Dice él, el Señor dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Luego él dice, si el sábado fue eliminado en el momento de su resurrección, o sea, de la resurrección de Cristo, ¿por qué hemos encontrado el reposo en Cristo? Porque Dios lo ha de restaurar en el cielo nuevo y en la nueva tierra por toda la eternidad.
el pueblo redimido de Dios ha de reunirse cada séptimo día para adorar en forma especial y confraternizar con nuestro Señor. O sea, lo que está diciendo es que la vida eterna que Dios nos ofreció, nos ofrece en Cristo, citando a Isaías 62, versículos 22 y 23, pues dice que el sábado se guardará por la eternidad, citando esos versículos de Isaías. Entonces, de eso es que vamos a hablar en esta mañana. Isaías fue el profeta de Israel que Dios lo utilizó, ¿verdad?, para darle mensaje a su pueblo. Y la Biblia habla de 4 tipos de profecías. Me explico. Habla de la profecía inmediata. La profecía inmediata es la que se cumple rápido, que la persona lo profetiza, ¿verdad? En Mateo 21, 19, allí tenemos la profecía inmediata. Jesús maldijo la higuera e inmediatamente la higuera se secó. La Biblia habla de profecía histórica. La histórica es las profecías que ya se han cumplido. La Biblia también nos habla de profecías contemporáneas. Contemporáneas son aquellas que se han cumplido durante la vida del que las profetizó o la profetizó. Y la Biblia habla de profecías escatológicas, que son las que ocurren después que la persona muere o para el fin del mundo o hasta que Cristo venga. Ahí tienen los 4 tipos de profecía. Pero cuando usted estudia la Biblia, tiene que entender eso, que es lo que el liderato corrupto adventista no hace. Ellos no siguen las reglas de interpretación bíblica y al no seguirlas, se inventan cualquier creencia, cualquier doctrina, buscan unos textos bíblicos para darle apoyo, y como la Biblia se presta para todo ello, que no es culpa de Dios, pues entonces de ahí es que surgen estas falsas enseñanzas o doctrinas de estos movimientos. Pues cuando Isaías profetizó acerca de crear los cielos nuevos y la tierra nueva, que él citó, que Isaías también nos citó en el capítulo 65 y en el capítulo 66 de Isaías, yo te voy a probar en esta mañana, hoy 12 de julio del 2020, que eso que profetizó Isaías no tiene ni tuvo que ver nada con los cielos nuevos y la tierra nueva que Juan mencionó en Apocalipsis 21:1, del 1 al 4. Pero ellos cogieron esa profecía y la aplicaron para la vida eterna que se nos ofrece en Cristo, y de ahí malinterpretaron lo que Isaías dijo, y por ende se guardará el sábado en la tierra esa, que ellos no dicen que va a ser nueva, ellos dicen que va a ser renovada. Pero entonces esas son sus creencias, que allá en la eternidad se guardará el sábado. Como te dije, la Biblia es un libro que hay que aprenderlo a interpretar, y hay una regla de interpretación que tú no puedes obviar. Las reglas son, número 1, que la Biblia se estudia por tema. La Biblia se estudia por tema. Número 2, hay que tener en cuenta acerca de lo que el escritor escribe. Si tiene que ver con su vida, si tiene que ver después con su vida, o sea, a quién le dice, a quién le habla, cuándo y por qué, pues usted tiene que tener eso en mente y en cuenta. Que la Biblia es un libro que se estudia por tema, y usted tiene que tener en cuenta cuando Dios, a través de esa persona, de escritores inspirados, les habló a través de ellos, y hay que saber entonces a quién le habló, cuándo y por qué. Primero, antes de entrar en detalle acerca de lo que Isaías dijo, yo te voy a presentar las contradicciones que presentan esos capítulos de Isaías 65 e Isaías 66, para que ustedes vean que si hacemos lo que hicieron los adventistas, que extrayeron esos 2 versículos
para aplicarlo para el futuro, pues entonces, si hacemos eso, estamos estudiando la Biblia de una manera equivocada. Por lo tanto, hay que ver en el contexto. Pero usted no puede coger dos versículos de esos dos capítulos, sacarlos de contexto y aplicarlos para el futuro. O sea, el futuro después que Cristo venga. No, eso no se puede hacer así. Pero entonces hay que ver a quién Isaías le habló, cuándo y por qué. Pero vamos a ver las contradicciones de esos dos capítulos, de Isaías 66, Isaías 65 e Isaías 66, que los testigos lo utilizan para que cuando esta tierra sea renovada van a construir casas, y los adventistas de esos dos capítulos sacaron que se va a guardar el sábado. Ahí tenemos dos creencias de dos movimientos religiosos que sacaron sus creencias basadas en lo que se dijo en esos dos capítulos. Y vamos a ver las contradicciones. Esto es un estudio que yo hice hace tiempo acerca de lo que cree el adventismo, y yo lo voy a leer porque aquí lo expresé con detalles. Vamos a ver las contradicciones que presenta los capítulos 65 y 66 de Isaías. Dice en las contradicciones. Dice, en la tierra nueva que menciona Juan, iban a engendrar hijos, ni darán a luz. En la tierra nueva que menciona Isaías, dice en Isaías 65:23 que iban a engendrar hijos. En la que menciona Cristo, en Apocalipsis 21, dice, ni se casan ni se dan en casamiento. Ahí tenemos una contradicción, ¿verdad? En la que menciona Isaías, iban a engendrar hijos, Isaías 65:23, y en la que menciona Juan en Apocalipsis, ni se casan ni se dan en casamiento. Lucas capítulo 20, versículo 27 al 36. En la que menciona Isaías, habría muerte, o sea, iba a haber muerte. El niño morirá de 100 años. Eso está en el versículo 20 de Isaías 65. Y en la que menciona Juan, no habrá muerte. Apocalipsis 21:4. En la que menciona Isaías, iba a existir o haber el pecado. Dice, el pecador de 100 años será maldito. Isaías 65:20. Y en la que menciona Juan, no habrá pecado porque el diablo será quitado del medio para siempre. Apocalipsis 20:10, 1 Corintios 15, 53 a 55. En la que menciona Isaías, ellos mismos iban a construir sus casas, sus viviendas. En la que menciona Juan dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Juan 14:2. O sea que en la que mencionó Isaías, en esos cielos nuevos y tierras nuevas del que él te habló, iban a construir casas, y en los cielos nuevos y las tierras nuevas que se mencionan en Apocalipsis 21:1 no van a construir casas, y también Jesús lo dijo en Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. En la que menciona Isaías iban a sembrar y a comer el fruto de lo que sembraban. Isaías 65:21. Y en la que menciona Juan, no habrá necesidad de alimento, porque el cuerpo que vamos a tener es uno transformado igual que el de Cristo, que no tiene necesidad de alimento. 1 Corintios capítulo 15, versículos 45 a 54. En la que menciona Isaías también iba a estar el diablo. El pecador de 100 años será maldito. Isaías 65:20. Eso es bueno que tú lo entiendas. En esos cielos nuevos y tierra que iba a crear Dios, de Isaías 65 e Isaías 66, el diablo iba a existir porque el pecado iba a existir. Y en la que menciona Juan, no va a existir el pecado,
porque el diablo va a ser echado en el infierno por la eternidad. Apocalipsis 20, 10, Mateo 25, 41. En la que menciona Isaías también estaría el sacerdocio levítico, subráyalo. En la que menciona Isaías, en esos cielos que Dios iba a crear, también estaría el sacerdocio levítico. Isaías 66, versículo 2 dice: y tomaré de ellos para sacerdotes y levitas. Y en la que menciona Juan, no habrá sacerdote para intermediar por el hombre, porque no existirá el pecado, y el mal será quitado del medio para siempre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, Mateo 25, 41. O sea que ahí no va a existir el pecado ni el mal. Y en Hebreos 7, 12 dice claramente que el sacerdocio levítico se abolió en Cristo. En la que menciona Isaías, se iba a construir de nuevo el templo que fue destruido por Nabucodonosor, porque había sido destruido por Nabucodonosor, te repito, eso está en Segunda de Reyes 25, 8 y 9. También se puede leer los capítulos 40 al 43 de Ezequiel. Y en la que menciona Juan, no vi en ella templo. Apocalipsis 21, 1. Nota las contradicciones que hay entre lo que mencionó Isaías y lo que mencionó Juan. Cuando encontramos estas contradicciones entre el Viejo y el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que lo que los sabatistas creen y enseñan no es compatible con la palabra de Dios. ¿Qué pues significó en la profecía? Más luego yo te voy a explicar con detalle, porque quiero hablarte de otras cosas. Te voy a explicar Israel como nación y qué relación tuvo Dios con ese pueblo, para que entiendan bien posteriormente cuando te hable de Isaías 65 e Isaías 66. Dice, la Biblia dice en Génesis 12:2 que antes de formarse el pueblo de Israel, ya Dios había dicho que iba a ser de ellos una nación grande. El pueblo salió de Abraham, Génesis 12:2. Abraham engendró a Isaac, Génesis 12:1. Isaac engendró a Jacob, Génesis 25, 20 y 26. Y Jacob engendró los 12 hijos. De los 12 hijos de Jacob, eso está en Génesis 35, 22 al 26. De los 12 hijos de Jacob fue que salieron las 12 tribus de Israel, que posteriormente formaron la nación de Israel. Malaquías 3:9, ¿verdad? Malaquías 3:9 se habla de Israel, que fue la nación o el pueblo de Israel. Luego de Israel estar 40 años en el desierto, números 14, 33, se establecieron como nación al otro lado del Jordán. Josué, capítulo 4, versículo 19, capítulo 5, versículos 9 al 12. Después ellos pidieron un rey. Primera de Samuel 8, 1 al 5. Y Dios le dio por rey a Saúl, que fue el primero en reinar en Israel. Primera de Samuel 9, 15 al 17. Saúl reinó 40 años. Hechos 13, 21. Luego le sucedió David, quien gobernó también otros 40 años. Segunda de Samuel 5:4. Después Salomón reinó otros 40 años. Primera de Reyes 11:42. Y luego el reino se dividió en dos bandos. Luego de Salomón, el reino se dividió en dos bandos. 10 tribus formaron el reino del norte, llamado Israel, y Judá y Benjamín formaron el reino del sur, llamado Judá. La rotura del reino fue por decisión y orden de Jehová. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11 y versículos 22 al 24. El reino del norte duró 220 años.
reinó del 933 a.C. al 721 a.C. Y el del sur, 345 años duró, del 933 a.C. hasta el 606 a.C. Eso todo te lo puede corroborar en el compendio manual de la Biblia, en la página 180. Por lo tanto, estamos probando que ese reino Dios lo dividió en dos bandos: las 10 tribus del norte, llamados los hijos de Jacob o Israel, y las 2 tribus del sur, que componían Judá y Benjamín. El cautiverio del norte, dice, ¿cómo fue? El cautiverio fue ejecutado por Siria, siendo rey Salmanasar. El cautiverio de las 10 tribus fue ejecutado por Siria, siendo rey Salmanasar. En los capítulos 17 y 18 de Segunda de Reyes se dan los detalles del cautiverio y el castigo que recibió el reino por parte de Siria, siendo ordenado por Jehová. O sea, ese castigo Dios fue el que lo ejecutó a través de ese imperio sirio. Dios los había amonestado diciéndole que se arrepintieran del pecado de la idolatría. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 13 al 17. Y como ellos no obedecieron, Jehová se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Esa fue por la razón por la que Dios desapareció el reino del norte, que fueron las 10 tribus conocidas como los hijos de Jacob. Eso ocurrió en el 721 a.C. Los profetas de la época fueron Oseas, Isaías y Miqueas. Nota que te estoy dando los detalles para que tú veas que ellos con 2 versículos hicieron una falsa doctrina, o sea, te metieron un falso virus. Y nota todo lo que yo tengo que hacer para poder sacarte ese virus de tu mente que te metieron. El cautiverio del sur. El reino del sur duró hasta el año 606 a.C., cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, emprendió un ataque contra Judá sin piedad y la destruyó. Eso está también en la historia secular. La razón de la derrota y el castigo fue también por causa de la idolatría. Dios le dijo a través de Jeremías, en Jeremías 25, versículo 8 al 11, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, entiéndase, contra el Canaán de aquel entonces, y contra sus moradores, contra el pueblo de Israel, contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré. Y los pondré por escarnio y por burla y por desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. O sea, el rey de Babilonia fue Nabucodonosor. La caída de Jerusalén de aquel entonces provocó el ministerio de los 3 grandes profetas de la época, que fueron Jeremías, Ezequiel y Daniel. En los capítulos 24 y 25 de Segunda de Reyes se dan también los detalles del cautiverio a Israel por parte de Babilonia. Habiendo aprendido todo esto basado en el testimonio de la Escritura, podemos entonces entender que todo lo que se dijo también en los capítulos 65 y 66 de Isaías tuvieron que ver con el regreso y la restauración del pueblo de Israel como nación a su tierra de origen, que fue el Canaán de aquel entonces, y no al cielo nuevo y a la tierra nueva que menciona Juan
en Apocalipsis 21:1. ¿Qué hicieron los maestros del liderazgo cabeza corrupto adventista? Pues lo que se dio ahí en Isaías 66 y 22 y 23, Isaías 66, versículos 22 y 23, lo sacaron de contexto y lo aplicaron para la tierra donde ellos van a vivir, entre comillas, por la eternidad. Pero te estoy refutando y probando que eso es totalmente falso. Vamos a analizar ahora con mucho detalle los dos capítulos, el 65 de Isaías y el 66. Dice: Isaías profetizó el cautiverio y el regreso del reino del norte a su tierra natal, y Ezequiel y Jeremías hicieron lo propio con el reino del sur. O sea, tú puedes leer los capítulos 36, 37 de Ezequiel y Jeremías 25 hasta los capítulos 31, y allí se dan los detalles. En el capítulo 1 de Isaías, en los versículos 3 y 4, Isaías dice, o sea, Jehová a través de Isaías, dice que Jehová acusó a Israel diciéndole, Jehová acusó a Israel a través de Isaías diciéndole, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, ¿entiendes Israel? Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira el santo de Israel, se volvieron atrás. Atrás significa los dioses paganos. Aquí vemos que el Señor censuró y acusó a Israel por medio de Isaías. En el versículo 5 Dios le dice a ellos, ¿por qué queréis ser castigados todavía? Después de Dios acusarlos, les dijo en los versículos 13 al 15, no me traiga más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, le está diciendo Dios a Israel en aquel entonces, para los días de Isaías. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Aquí vemos claramente que la razón por la que Jehová se indignó con Israel fue por causa de la idolatría traída de las naciones paganas. Habiendo entendido ahora la actitud de Jehová hacia Israel, podemos entender entonces que los capítulos 65 y 66 de Isaías tuvieron que ver con las promesas hechas de Dios a Israel antes del cautiverio sirio y el cautiverio de Babilonia, y no para los cielos nuevos y la tierra nueva que menciona el apóstol Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículos 1 al 4. O sea, que lo que se dijo en Isaías no tuvo que ver nada, no tiene que ver nada con los cielos nuevos y la tierra nueva que se menciona en Apocalipsis 21. Como dije al comienzo, ¿verdad? Los sabatistas creen que se guardará el sábado en la Nueva Jerusalén, citando como apoyo Isaías 66, 23. Pero usted verá, amigo lector, que lo que se dice en Isaías no tiene que ver nada con nosotros, ni con el cielo nuevo y la nueva tierra que se menciona en Apocalipsis 21, del versículo 1 al 4. Veamos. Cuando leemos los versículos 2 y 3 del capítulo 65 de Isaías, nos damos cuenta que lo que se dice en ellos tiene que ver directamente con Israel y no con nosotros ni con los adventistas hoy día. ¿Qué dice la Biblia? O sea, ¿qué dice el Señor a través de Isaías? Dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Pueblo rebelde fue Israel, el cual anda por camino no bueno. Está en Isaías capítulo 65, ¿verdad? Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno.